Es el último autor que vamos a ver del programa. Con este nos despedimos. Vamos a ver la época de la metapsicología, aproximadamente en 1915. ¿Alguien recuerda algo sobre la metapsicología que hayan visto en Psicoanálisis Freud? ¿Qué recuerdo? Fuerte porque tienen que escuchar. La psicología vista desde tres enfoques, que es justamente el filósofo económico y el dinámico. Muy bien. Pero hay una cuestión más referencial que es un intento de Freud de establecer una línea teórica de sus supuestos sobre sus organizaciones, ¿sí? En particular sobre los procesos inconscientes y sobre la función, qué es lo que sucede ahí. Entonces, son más bien líneas teóricas, de producciones teóricas, para tratar de explicar eso. Y entre esos textos, lo que nosotros vamos a ver van a ser pulsiones y sus destinos, o pulsiones y destinos de pulsión. ¿Qué otra más? Lo inconsciente. Nosotros no lo vamos a trabajar, pero la represión también forma parte de la metapsicología. Muy bien. Igual, sí o sí la tenemos que nombrar porque forma parte del proceso. Qué mala palabra. Bueno. Vamos un poquitito con la cuestión más teórica. Pero puedo borrar. Con la cuestión más teórica, para ubicarnos un poco en el contexto freudiano, la Viena de fines del siglo XIX, principio casi mitad del siglo XX, que es Austria, República Checa, todo por esos lados, hasta después de la invasión de los nazis. Se va a vivir al exilio en Inglaterra. Bueno, todo muy lindo. Ahora, estamos en una época victoriana. Estamos en una época donde, ya de antes también, pero había obviamente conflictos con la sexualidad. Conflictos con la vida y conflictos con la sexualidad. Y había también ya discusiones sobre esto, ¿no? Por ejemplo, la psiquiatría clásica sostenía que, como ustedes habrán visto en el primero de los tres ensayos, algunas cuestiones referidas a problemas instintuales sobre la meta, ¿no? Sobre las metas instintuales de la sexualidad, las famosas perversiones. Freud empieza haciendo sus estudios, como hemos visto, en la facu, con las histerias. ¿Qué recuerdan de eso? Es una forma que encuentra explicar los síntomas físicos que tenían las mujeres de entonces, asignándole una explicación psíquica. Síntomas conversivos. Síntomas conversivos, explicación psíquica de problemas físicos. Síntomas conversivos. ¿Qué es lo que se convierte? Porque el afecto para el cuerpo. El afecto con el cuerpo. Porque él al ser médico decía que algo que se escapaba a la biología, que iba algo más allá. Entonces, bueno, acá hay algo que no lo están viendo. Y bueno, esa es su propia teoría. Sí, mágicamente. Un día se levantó y dijo, che, no me cierra nada, voy a inventar mi teoría. No, pero sí que había algo que no era algo físico, o sea,
algo de la azotea. Sí. Bueno, puede ser. Algo de eso hay. Si hay un problema, lo que empieza a investigar Freud hace una anamnesis. La anamnesis es la indagación sobre la evolución de la enfermedad, medio reboteante la cosa, ¿no? Pero sobre la evolución de la enfermedad, particularmente sobre los síntomas histéricos, histerias de conversión, que justamente eran problemas mecánicos, problemas motrices, que tenían mayormente mujeres o el público femenino. También describe Freud histeria en varones. No se ven, pero están en los textos desde muy temprana producción. ¿Y cuál es el punto? Bueno, tratar de llegar a localizar en la historia del sujeto, de la paciente o del paciente, cómo es que se ocasionó la enfermedad, qué fue lo traumático que hizo acontecer la parálisis histérica. Por eso hace todo un recorrido, ¿no?, desde el momento de la enfermedad hasta hallar la causa. Ahora, intentó varios métodos, con la hipnosis, de la escuela de Charcot. Según dicen, era medio malo hipnotizando, pero por otro lado tampoco le servía porque se encontraba con que al despertar los pacientes se olvidaban de esos recuerdos que le habían venido encima, hasta que una paciente le dice: doctor, déjeme hablar, Anabo, y le empieza a contar. Entonces, lo que se termina formando Freud, lo que ve con eso es que mediante la reacción, o sea, el intento de descarga mediante la palabra de aquello que está cargado en el individuo, se procedía a una suerte de cura de los síntomas conversivos, pero a su vez de todo. Entonces, hay un caso paradigmático que es el de Elizabeth Bonnerre, no sé si lo recuerdan, si lo estudiaron, o tienen ganas de recordarlo, que es de una señorita Bonnerre, 24 años, que ojeaba. Freud hace sus pertinentes estudios neurológicos sobre la paciente, el procedimiento, a ver qué le pasa, que no tiene sensibilidad en la pierna, y le pincha. Y cuando le pincha, dice: noté algo más o menos así. Noté una expresión, ¿no? Así como, le pincha la patita y la mina tira un gemido. Entonces, ¿y esto? Incluso decía hasta que arqueaba por la espalda. No. En el texto dice como que arqueaba por la espalda. Claro. No tiene nada que ver. Claro. Porque arquea la espalda, ¿no? Pero bueno, mira por qué, hermano. ¿No? Así como medio. Tenía 24 años, ¿no? La edad mucho. Imagínense. Ya era época donde se tenían que casar y todo eso, ¿no? Para lo que la cultura sostenía. Y más o menos también, ¿no? Porque viste que te preguntan: ¿estás de novia? ¿Te casaste? ¿Y los hijos para cuándo? Bueno, la cuestión es que lo que termina descubriendo en las asociaciones, o sea, en el discurrir de la paciente, es que hay una relación, primero, con ciertos olvidos que tiene, ¿no? Lagunas en los recuerdos. ¿Qué pasa? Dice, bueno, si asocia la asociación, que puede llegar a la causa. Ahora, pero necesito que esta asociación sea libre. ¿Libre de qué? De represiones, o de la censura, o de censuras. Diga todo lo que se le ocurra, sin omitir nada, todo lo que se le venga a la mente, al alma, a la cabeza.
sin omitir nada. Y omitir nada es nada que tenga que ver con la censura. ¿Por qué? Porque lo que termina descubriendo, por ejemplo, con esta paciente, con otras también, es que esa pierna tenía una relación estrecha primero con la enfermedad del padre, que apoyaba la gamba en su pierna durante las curaciones, pero con lo que termina encontrándose es que cuando ella hablaba de su cuñado, cuando hablaba de su cuñado, dejaba de cojear. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿No? Si habla del cuñado, deja de cojear. Entonces, ¿cojea para no coger? Bueno, en definitiva, más o menos sí, porque un poquito de ganas le tenía, pero más allá de las ganas, de eso que mejor no quiero saber, el punto es que ella sentía que no podía dar un paso en la vida por hacerse cargo del padre. Bastante común escuchar en la clínica hoy día: no puedo porque me tengo que hacer cargo de mi familia, no puedo porque me tengo que hacer cargo del perro, o lo que sea. Pero bueno, cuando llegan a esa intelección, ya la cosa cambia. La intelección es justamente esto de una palabra que se tejen, que es dar un paso, no poder dar un paso. Más un síntoma es una inhibición. Si bien el síntoma es histérico, la inhibición, un sistema inhibitorio, de poder dar un paso, de poder hacer cosas respecto a su propio interés, por lo tanto de su propio deseo. Para Freud, atente con eso, porque se puede llegar a confundir con otros autores en psicoanálisis que no plantean. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Freud respecto a ese problema del cojeo? Que, Elizabeth, hay una representación inconciliable, que es este deseo sexual para con el cuñado, como para el tipo también que se le había aceptado la casa, todo, la vida domiciliar, pero siempre una representación inconciliable de índole sexual, de índole sexual, que pasa al estado consciente con una representación que sí es conciliable y que lo que sostiene es el monto de afecto. Ahora, el monto de afecto que pasa al cuerpo, que lo que hace ese sentir, esa percepción de la gamba, de la pierna, también tiene que ver con esa representación inconciliable. ¿Por qué? Porque la representación inconciliable guarda relación, formación de compromiso, relación de compromiso con la representación que sí es conciliable. Es más fácil decir no puedo caminar que tengo ganas de coger y no puedo porque tengo que ocuparme de mi viejo. Eso sale por eso. Igual se puede poner el pitido. Por lo tanto, no es la pierna en el sentido orgánica, sino que es la idea de la pierna, la idea del cuerpo, la que yace representada y afectada por ese monto de afecto que es inconsiderable. Y atente con este esquema, así como viene, porque ahora lo vamos a reformular con el que Freud plantea en lo inconsciente, y vamos a ver que además de todo esto, plantea un término que es la pulsión. ¿Por qué habla de pulsión? Wow. ¿Puedo borrar? ¿Preguntas, dudas, consultas? Entonces, perdón, me olvidaba una cosa. La asociación libre es el método. Punto muy importante. El método. Y el hecho que estudia, ¿cuál creen que va a ser? Si es conciencia,
esto es inconsciente. Entonces, a mí me interesa saber lo que sucede en el inconsciente, que la conciencia no quiere saber nada más que por sus sustitutos, que son síntomas. Para eso tengo que indagar a través de la asociación libre, levantando las represiones y las censuras, y ahí, bueno, ver cuál es ese contenido inconsciente que realmente necesita manifestarse, que se manifiesta, ¿no? Pero hay un contenido latente, inconsciente, que quiere manifestarse. Y se manifiesta a través del sustituto, del subrogado, que no solamente, acá yo lo puse en términos de síntoma, la explicación, pero también hay formaciones, proyecciones de compromiso entre lo inconciliable para el yo, para la conciencia, con el inconsciente, de otra forma, que serían cuáles otras. El sueño. El sueño que tengo. El sueño. Los olvidos, los chistes. Los olvidos, chistes y actos pasivos. Exactamente. Bueno, todas estas son producciones del inconsciente. Luego del sueño. Entonces, tuki, son producciones del inconsciente. ¿Sí? Entonces, esta relación va a tener que ver con lo psíquico. Los actos psíquicos van a estar ligados a los mecanismos, movimientos, porque Freud es mecanicista y también asociacionista. Mecanismo de formación de síntomas, el mecanismo de los síntomas histéricos, ¿no? Habla así. Bueno, hasta acá, nada que no conozcan. ¿No? Sí, señor. Entonces, el hecho es inconsciente. Es lo inconsciente. No lo escribí. Gracias. Vamos a ver. El hecho es lo inconsciente. Y obviamente, la relación con la función. Gracias. Tendré que psicoanalizarme como olvido. ¿Lo puedo abordar esto? Genial. Bueno, vamos a empezar. Yo opino. Primero, en ver qué es la pulsión. A tratar de plantear un poco cómo podríamos relacionarlo con los autores del programa. Y después vamos a pasar al texto de lo inconsciente, donde vamos a ver de qué manera se puede articular con lo que venimos viendo en el programa como eje central, que es las pasiones y las emociones. ¿Yes? ¿Se les ocurre algo? De la pulsión, lo primero que hacía era diferenciarlo del instinto y del. ¿Cómo era? Bueno, estímulo. Del estímulo-respuesta sería. O sea, no va por un tema de necesidad fisiológica, sino que va por necesidad biológica sería. O sea, pues lo diferencia ponele del comer. Vos tenés hambre y comés. Dice, esto no es tan así. Que lo diferencia del instinto. Así, era más fácil decir eso. Bueno, sí, va por ahí. ¿Algo más? Decir que la pulsión
es un concepto. Y lo inconsciente es un supuesto. O sea, no observables, sino que son producciones teóricas para tratar de comprender o deducir lo que sucede en condiciones prácticas, en la vida misma. Empirista es, de hecho, él mismo dice que sustrae de los datos empíricos. ¿Qué dice sobre eso? Él toma, de nuevo, si tomamos el ejemplo de Elizabeth, la mina cojeando, habla del cuñado, deja de cojear, arma todo un hilado de asociaciones respecto al no poder dar un paso en la vida, que eso compromete al miembro afectado, lo extrae de la tira y dice, ¿y esto qué es? Yo no puedo observar mediante un instrumento de medición y con una rata de laboratorio. No lo dice en específico sobre la reflexología, pero en función al observable cae. ¿Por qué? Bueno, justamente por esto, ¿no? Porque en lo observable sí vemos que puede. ¿Y qué hacemos? Le ponemos un bastón, ¿no? Una silla de ruedas. ¿Cómo arreglamos eso? Que aprenda a caminar más sobre la cama, que se juega la rayuela, no sé. ¿Se entiende? Entonces, la explicación no me sirve. Desde lo consciente, la psicología de la conciencia incluso, tampoco. Por eso va a decir, vamos a ver con lo inconsciente, que lo inconsciente como supuesto es necesario. ¿Okay? ¿Bueno? Sí. Cualquier cosa que con Freud, yo digo lo que él dice. ¿Acabamos? Bueno, vamos para el primer texto, que es Funciones y sus destinos, o Funciones y destinos de función, donde va a tratar de clarificar al estilo cartesiano este concepto, que aún así va a decir que sigue siendo oscuro. O sea, dice algo lo que puedo, pero la pulsión dice, la tomo desde distintas aristas en ciencias para poder explicar de qué se trata la pulsión en psicoanálisis. Y atente con esto porque es la pulsión en psicoanálisis freudiana. Recuerden que esta materia, si algo que nos enseña, cada maestrito con su librito, porque después hay algunas tendencias en juntar con otros autores, como que Lacan y Freud hablan de lo mismo, y cosas por el estilo. Sobre todo la pulsión. ¿Está bien? Bueno. ¿Por qué volvemos como la mitad de, o sea, la parte intermedia de Freud y no lo último? O sea, ¿por qué el primer desarrollo de la metapsicología? Porque la primera tópica, claro. Porque es donde habla más específicamente sobre la pulsión como tal y los sentimientos, los afectos. La segunda parte también habla sobre, de hecho, dedica toda pulsión, ¿no? Yo y el ello, más allá del principio del placer, prácticamente se dedica a eso. En adelante, intuición, síndrome y angustia, pero ya es más localizado, más focalizado a esas cuestiones. De hecho, vamos a ver incluso cuando habla sobre expulsiones, esta diferenciación entre expulsiones yoicas, la autoconservación y las pulsiones sexuales, que van a estar después agrupadas en las pulsiones de vida para Freud, ¿no? Y las va a diferenciar de la pulsión de muerte. Pero bueno, para eso tenés que hacer todo el recorrido y es un flor de pelo. ¿Qué se puede hacer? Sí, estamos en esa todos, me parece. Que rendimos un sábado, o no sé cuándo. Ah, venía por ahí la cosa. No, bueno.
¿El sábado pasado o No, este este sábado? sábado, amigo. O sea que esto le sirve de repaso. Anoten. Bueno, genial. Genial, genial. ¿Qué están viendo la segunda teoría de la angustia? La tercera. Ahí está la segunda. Pero ahí ya se embarca más en cuestiones de los procesos yoicos que de otra cosa. Acá todavía todo lo reprimido es inconsciente. Bueno, vamos a la primera parte, tienen el texto a mano, lo pueden enviar. Dice, bueno, todos creen que las ciencias nuevas tienen que tener todos los conceptos claros y distintos, ¿no? Al estilo cartesiano. Y después, por otro lado, dice, bueno, nunca están así, así que vamos a ver qué es lo que tienen para aportar las distintas disciplinas sobre el concepto de pulsión, qué nos sirve de eso y qué nos separa de esos conceptos. Porque en psicoanálisis no es lo mismo que en la biología, o para la biología, o para la fisiología. Esto articulado a lo que ya hemos visto. Entonces, primero con la fisiología. Fisiología. ¿Qué pasa con la fisiología? La fisiología arma el esquema de arco reflejo, estímulo-respuesta. Repasamos un poco. Estímulo-respuesta, ¿qué supone? Si vamos con Skinner, por ejemplo. El estímulo, ¿qué instancia sería? ¿Qué cosa sería? El cuerpo, algo que viene de afuera. ¿No? Digan que sí. Bien, entonces el estímulo proviene de lo exterior. Puede ser un objeto. Y la respuesta no es ni más ni menos que una respuesta interior, pero también desde el exterior del cuerpo. Recordemos, por ejemplo, en Skinner, lo que observa son movimientos del cuerpo que hacen cosas. O en Buntu, en las emociones se presenta un estímulo, un objeto que pasa a ser parte del proceso de la conciencia, y lo que sucede es que El proceso volitivo. dirección, ¿cómo? Fuerte. Que tipo, era como que generaba, creo que era una sensación a un sentimiento, del sentimiento a la emoción, de ahí un proceso volitivo. Claro, bueno, de la sensación al sentimiento, en paralelo, en el mismo psicofísico, la emoción se expresa. Por ejemplo, se le pone al sujeto experimental una luz fuerte, eso mismo que una luz fuerte, la luz fuerte, ¿qué hace? Que uno, mediante el reflejo, el esquema de reflejo, aparte del estímulo, ¿sí? Provoque una relación de vida del estímulo, ¿sí? Cuando vimos el ejemplo en Skinner sobre el esquema evitativo en las fobias, ¿recuerdan? Ponele. Bueno, me gusta tu sinceridad. Bueno, es exactamente eso, a través de la musculatura esquivar el estímulo. En Sartre tiene otro proceso que es justamente la simplificación de eso. Pero bueno, vamos solamente con o lo mismo pasa con la expresión de las emociones en Darwin, que es lo que retorna a Burke, ¿sí? O en James, ¿qué pasa? Lo mismo. Hay una respuesta motora, ¿sí? O sea, el exterior del cuerpo, sobre un estímulo. ¿Sí? Ahora, dice, en este esquema,
la cancelación del estímulo opera un solo golpe. Veo a los y corro. ¡Pum! Listo, chao. Corrí, no lo veo más, librado de peligro. Tengo la luz, así que me encandila y me mató. ¿Viste cuando estás en el boliche que abren, que prenden la luz a la. No sé, ahora qué edad cierran. Me ponen las 5. ¿Las 5 cierran? 6. Bueno, 6 de la mañana, que te prenden la luz y te das cuenta de que. No. Esto no era lo que vi con las otras luces. Bueno, cosas que pasan. Bueno, entonces, el estímulo se cancela de un solo golpe. O sea, desde lo exterior hacia el exterior. No me sirve, dice Freud. ¿Por qué? Bueno, porque si yo quiero saber qué es lo que pasa con ese monto de afecto que se divorcia de la representación inconciliable, no tengo nada que me explique sobre lo interno. Y ahí da otro ejemplo sobre lo biológico. Y esto, perdón, acá me olvidé una cosa, es acorde del fin. La acción acorde del fin. O una acción adecuada, no importa. Pero lo que importa es la finalidad. La finalidad de la acción siempre es la cancelación, ¿sí? Del estímulo que perturba a la sustancia nerviosa. ¿Les resuena? Sustancia nerviosa. ¿Quién da más? Al esquema fisiológico, al cuerpo, al sistema nervioso. Exactamente. Sistema nervioso central, el cerebro final, sistema nervioso periférico, James. Bueno. Bien. Después dice, bueno, esperen que me fui, tiki. En la página 115 dice, hacia la última cuarta parte, es de naturaleza biológica, cuando dice, bueno, espérate por qué sí, ¿no? No solo aportamos a nuestro material empírico ciertas convenciones en calidad de conceptos básicos, sino que nos servimos de muchas premisas complejas para guiarnos en la elaboración del mundo de los fenómenos psicológicos. Ya mencionamos la más importante de ellas, solo nos resta destacarla de manera expresa. Es de naturaleza biológica. Trabaja con el concepto de tendencia. Tendencia, ¿a quién le suena? Tendencias inconscientes del organismo. Tendencias inconscientes del organismo. Bien, pivote. Pero no lo dijiste. Yo dije idea fija, no dije rigor. Bueno, Pero era ese. Tiene que ver. Eventualmente, o sea, el concepto de tendencia es de la condición de adecuado a fines. Y dice, el sistema nervioso es un aparato al que le está deparada la función de librarse de los estímulos que le llegan, de rebajarlos al nivel mínimo posible. Dicho de otro modo, es un aparato que, de ser posible, querría conservarse exento de todo estímulo. O sea, el principio de constancia o de nirvana que habla de para este tipo de teorizaciones, entonces, el sistema nervioso lo único que quiere es deshacerse
de un incremento de tensión, como el del sur en el verano, que corta la luz para deshacerse del incremento de tensión. Bueno. En cierta medida, el sistema nervioso, para estas teorizaciones, intenta hacer lo mismo, que es el principio de constancia, pero solamente desde el sistema nervioso. Nos falta la psíquica. ¿Con qué lo podemos relacionar? Tema de tensión que necesita equilibrarse. Por ejemplo, bueno, con Descartes del sistema nervioso. Bueno, Descartes es una fisiología más mecánica. ¿Cómo intenta equilibrar? Si el corazón siempre bombea y los espíritus animales fluyen en el movimiento del cuerpo, sigue realizando la mecánica. Darwin, tercer principio. Ponele acción directa sobre la energía, sobre la economía, de las excitaciones del sistema nervioso. ¿Por qué? Bueno, justamente cuando sucede una situación externa, ¿qué pasa? El sistema nervioso se carga, se excita. Entonces, de alguna forma, el movimiento lo que viene a hacer es a tratar de equilibrar eso. ¿Sí? Descargar. O lo mismo la depresión. La depresión es un movimiento expresivo, deprimido o inhibitorio. ¿Sí? Hay una disminución, pero sigue siendo mayor placer tiende a bajar. ¿Para qué? Para que el placer sería justamente una tensión igual a cero. ¿Se entiende? ¿Sí o no? En James, por ejemplo, pasa lo mismo. ¿Dónde? Si hay más displacer, ¿por qué bajaría la tensión? No, lo que tiene que buscar el aparato es justamente bajarlo. Cuando la tensión llega a cero, es más placer. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Bárbaro. Seguimos. ¿Puedo borrar? Pues diga una teoría ahí medio rara, porque no la retoma. Creo que él siempre hace, siempre que puede, hace estas construcciones del organismo, el primer organismo, el protozoo, la ameba, no sé qué. Bueno, en la página 116 dice, al finalizar el párrafo, el primer párrafo, dice: las pulsiones mismas, al menos en parte, son decantaciones de la acción de estímulos exteriores que en el curso de la filogénesis influyeron sobre la sustancia viva, modificándola. En este punto me parecido a Darwin, ¿no? 116 hacia el final del primer párrafo. Y después dice: y si después hallamos que la actividad del aparato psíquico, ya no es el aparato nervioso, aún del más desarrollado, está sometida al principio del placer, es decir, es regulada de manera automática por sensaciones
nociones de la serie placer y displacer, difícilmente la imprecisión de esta hipótesis es considerable. Bueno, muy bien. No obstante, nos atendremos fielmente a ella hasta que podamos, si es posible, corregir la índole del vínculo entre placer y displacer y las oscilaciones de las magnitudes de estímulo que operan sobre la vida anímica. ¿Sí? O sea, qué pasa entre placer y displacer y, en todo caso, el momento de efecto. ¿Cómo se las arregla el aparato psíquico para eso? Dice, si ahora desde el aparato biológico, lo que vimos recién, pasamos a la consideración de la vida anímica, la pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Hasta acá, nada nuevo, ¿no? Bajo el suelo. ¿Pero qué es entonces la pulsión? Un concepto. Es un concepto límite entre lo somático y lo anímico. Lo anímico es en términos de lo psíquico, de lo mental, del alma, de la conciencia y de lo inconsciente. Y lo somático propio del cuerpo. Lo que vimos recién es que no hay relación entre, o que no hay una relación explicativa entre de lo exterior a lo exterior sobre lo interior, nada explica. ¿Sí? Las hipótesis que vimos recién. La pulsión, el planteo freudiano sobre la pulsión, sí, o al menos es un intento. ¿Cuál? Bueno, primero que es un concepto límite entre lo anímico y lo somático sobre esos estímulos endógenos. Como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma. ¿Qué significa eso? Porque todo bien con aprender los conceptos de la memoria. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa? El estímulo, entonces, trata de alcanzar al alma. ¿Llega? Sí. Intenta, con su representante representativo o agencia representante de la luz. En términos clínicos, la tos de Dora, ¿vieron el caso Dora? Si no lo vieron, lo van a ver 80 veces hasta que se reciban, pero vamos a repasar porque eso es de la operación. La tos de Dora, donde se plantea que una precondición somática, una solicitación somática, requiere cierta descarga del signo. ¡Fuerte! El cosquilleo en la garganta, que me hace toser. En realidad le daba placer, porque tosía en presencia o del padre o en la ausencia del señor Campo. ¿Y eso significaba? Era una descarga que yo tenía de... ¿Pero por qué la tos y no sé, la picazón en la mano? Por la situación del miembro, por la sección del miembro. Exactamente. Porque Dora sostenía que la relación entre una mujer y un hombre tiene que ser a través del chupeteo. Si la mujer la chupa bien, el hombre se queda. Ese es el planteo en Dora. ¿Por qué para Dora es así? ¿Porque sí? ¿Porque se lo contó la señora acá? Bueno, no, más o menos. Oral que tuvo
porque a ella también le gustaba chupar. Bueno, Igual después hace otra lectura, ¿no? No sé si Lacan, que en realidad le gustaba enseñar acá. para responder el enigma de los niños. Sí, pero eso es Lacan. Sí. De hecho, Freud también dice, creo que me equivoqué. En realidad le tiene ganas a la señora K, no al señor K. Entonces, cuando le pega el bofetazo, es porque no se mandó que le dijera algo así a su referente femenino. ¿Cómo me vas a tratar así? ¿A todas las mujeres tratas así? ¿Machirulo? Bueno, exactamente, me fuimos a la mierda. Pero bueno, ¿se entiende? Entonces, el estímulo, esa picazón de la garganta, es, me pica la garganta, quiero toser. Pero a su vez tiene una relación, una formación de compromiso en Dora con la relación, que es el sexo oral del miembro viril. No importa si es del hombre a la mujer, del hombre al hombre, no importa. En el caso de Dora sí, porque está armado un sistema de significado, de representaciones. Y en el discurso de la época. Y Freud no es ajeno a eso en muchas de sus cosas. Pero bueno, sigo. Como una medida de exigencia del trabajo que es impuesto a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. O sea, lo anímico, en términos de pensamiento, todo el tiempo quiere saber qué le está pasando al cuerpo. ¿Sí? Que no tiene noticias. Ahora, pero no tiene noticias por algo en particular, no es porque sí. Eso lo vamos a ver mejor en el inconsciente. Dice, bueno, ahora podemos discutir algunos términos, sigo en la página 117, que se usan en conexión con el concepto de pulsión y son esfuerzo, meta, objeto y fuente de la pulsión. Curiosamente, empieza hablando por el esfuerzo, drang, que es esa fuerza impulsora. Vamos a ponerlo acá, así. Vamos a ponerlo. El esfuerzo es esa fuerza impulsora, la suma de fuerza a la medida de exigencia de trabajo que ella representa. Es su esencia misma. Toda pulsión es un fragmento de la actividad, siempre es activa. Y eso es muy importante entender, de que la pulsión todo el tiempo va a buscar descargarse. Por eso es activa. La meta de la pulsión es la satisfacción, que solo puede alcanzarse cancelando el estado de estimulación en la fuente de la pulsión. O sea, si tengo hambre, no cancelo comiendo en el objeto, sino que lo cancelo masticando con la zona de la boca o en la panza. Entonces, funciona la meta. Y esto es muy importante también, porque ¿cuál es la meta de las cosas? Lo que nosotros hemos visto hasta ahora también, la direccionalidad y la meta en la emoción y en la pasión. ¿Sí? ¿Podrías repetir la meta, por favor? No me lo acuerdo. ¿Qué dije? No lo que está ¿Acá? ¿Esto? No, en el texto. Satisfacción en la Sí. fuente. Se cancela la fuerza. La satisfacción que solo puede alcanzarse cancelando el estado de estimulación en la fuente de la pulsión. Cancelando, ¿no? Permanece invariable para toda pulsión, o sea que siempre la misma fuerza.
Los caminos que llevan a ella pueden ser diversos, de suerte que para una función se presenten múltiples metas más próximas o intermediarias que se combinan entre sí o se permutan unas por otras. El objeto de la función más variable o contingente, porque no importa tanto el objeto, sino que el objeto es un instrumento de satisfacción, ¿sí? Me sirve para satisfacer. Tengo sed, como calmo, tomando agua. Hay que cuidarse. Para ustedes también. Pero hay una particularidad que es en la relación de la fijación libidinal o la fijación funcional entre una zona en particular y un objeto en especial, como la zona oral, saibanal, fálica, en Freud. Yo quiero preguntar si justamente se habla De los de la libido, habla de la libido. ¿Está bien? Entonces acá tenemos las funciones que se van a apoyar en las actividades de autoconservación, que serían beber, comer y reproducirse. ¿Sí? Por lo tanto, la discusión que también va a plantear Freud en contra de lo instintual es que una pulsión no requiere de eso solamente. Sí se puede apoyar en temprano desarrollo, temprana edad de la función, entre autoconservación de la especie y las funciones sexuales. Como sexuales entiende más allá de la genitalidad. Por eso dice, por ejemplo, si hay una relación funcional, yoica o de autoconservación, en relación a los genitales, después puede haber otras que no tienen nada que ver, pero que sin embargo se agrupan o se sintetizan en una sola meta. En el acto amoroso, para no decir cuando la gente hace el amor, en el sexo, se relaciona sexualmente, no interviene solamente la genitalidad, interviene, por ejemplo, la mirada, interviene el tacto, interviene una vestimenta, una situación, si quieren, psicodélica, que es lo propio del fetiche, y eso es humano, eso no están los animales. Hasta ahora yo no vi un perro que le pida a la perra disfrazarte, o un perro que diga me quiero disfrazar. Hasta ahora se dan entre ellos, pero eso es otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, lo que produce placer no necesariamente es genital, pero sí es tratado como tal. En justamente los genitales, en el principio del desarrollo del individuo, como aquello que es autoerótico. Por eso la aplicación funcional al objeto no va de fuente. Siempre es en la fuente
dice, la fijación es al objeto o a una representación. Ponele. A cualquier objeto bucal. Tengo modora, mira. Fumar, comer, tomar. Besar, hablar. A eso le satisface la pulsión. Chupar, comer. Todo, claro. A esa pulsión oral. Son todas actividades que comprometen a la misma zona erógena. Y la zona erógena, como tal, no es la fuente. La zona erógena es entre la fuente y la meta. Es la zona donde se produce eso erógeno. ¿Se entiende? O sea, que requiere todo esto. En algunos casos también se equipara. No está mal. Entonces, lo que sucede cada vez que este circuito es un circuito continuo, cada que este circuito se repite, es una satisfacción, como los Rolling Stones. Satisfacción de necesidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Que se comportan distintas partes del cuerpo justamente con este mecanismo. Ahora nada sabemos sobre pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en términos anímicos? Sería lo mismo entonces que decir que esto es un placer de órgano, lo que provoca es un placer de órgano, placer de la necesidad. Estar mirando en el exhibicionismo, en el voyeurismo, perdón, bueno, en el exhibicionismo mirándose. Hoy está muy de moda, ¿no? Las webcams, y hay mucho laburo. U otras cosas, la fotografía también, de lo que sea. Bueno, vamos a otra parte. Que sería, ¿qué sucede con los destinos de la pulsión? ¿Puedo borrar? ¿Qué sucede con los destinos de la pulsión? Porque va a tener diferentes destinos la pulsión. ¿Qué creen? Bueno, justamente los distintos destinos de la pulsión van a estar sometidos a la acción de la defensa. La defensa, que habíamos visto, proviene de la censura, que es una manera de no quiero saber nada de eso. Y una es trastorno hacia lo contrario, o sea, habíamos visto que la pulsión en este entonces solamente es activa, por lo tanto vuelve de manera pasiva, ¿no? No confundan esto con pasión, de que lo voy a cambiar porque si no, pasividad.
y en el contenido, que sería la ambivalencia. Y atendí con esto, porque acá tenemos el amor y el odio, que son, en nuestro programa, ¿qué son el amor y el odio? ¿Cómo las caracterizamos? ¿Cómo? Pasiones. Bueno, como pasiones, como emociones también, entendimiento. ¿Sí? La otra de las series es la vuelta, o también las dos, ¿no? Hacia la persona propia. Entonces ahí tenemos ver, ser mirado, amar, ser amado. Tiene una relación bien a mí, ¿no? Sería exhibición de nueva actividad, pasividad. Y masoquismo, sadismo, o sadismo, porque siempre el primero activo, masoquismo. Después, en el problema económico del masoquismo, lo da vuelta. Pero todavía no lo tiene cambiado. Sadismo, masoquismo. ¿Verdad? Como una muestra y esto. Por otro lado, la represión. Por otro lado, a la sublimación. Sobre la represión es sobre lo que vamos a hacer los minutos que nos quedan. Donde va a plantear Freud, primero que es un supuesto necesario y legítimo. Es necesario justamente porque la psicología de la conciencia no puede explicar en términos de la conciencia las cuestiones como los estallidos, los síntomas, las lagunas y el acto de proyección, o sea, no reconocer lo que le sucede al sujeto sobre sí mismo, sino verlo en otros. ¿Sí? Dora, de nuevo, con la tos. ¿No? Si dice, no, lo que pasa es que papá y la señora acá, pepinato. ¿Por qué te preocupa lo que hace tu hijo con otra mina? ¿Eh? Tu hijo con otra mina. ¿Por qué te preocupa? Ponés afuera lo que te pasa a vos, que es el chupeteo. ¿Se entiende? Bueno, la psicología de la conciencia no lo puede explicar. Ese proceso, que es la proyección, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, es legítimo armar un grupo psíquico segundo. Lo que hablábamos de Elizabeth, cuando guarda en algún lugar los sentimientos amorosos y sexuales respecto a su cuñado. Ah, pero usted sabía de esto, ¿qué le pasa? ¿No será que en lugar de contar lo que le sucede con su cuñado prefiere confiar para no coger? ¿Entienden?
En términos sexuales, lo que descubre Freud es que hay problemas para la sexualidad, pero también hay problemas con cualquier cosa. Sobre todo con mamá y papá. Nah, mentira, hay con muchas cosas. Entonces, a su vez también entonces es legítimo, porque permite poder estudiar desde ese concepto esos procesos. Conocer cuáles son esos procesos sirve para la terapéutica. Entonces, esto también lo vemos. Habíamos dicho que la represión es propia de qué? Del sistema consciente preconsciente. Y la represión va a tener una doble función. Una va a ser la represión entendida como desalojo o esfuerzo de desalojo, y la otra como lo que él va a llamar Freud esfuerzo de dar casa, que sería como una cosa así como tirar la caña y lo que ataque. ¿Por qué? Porque el estímulo funcional, vamos a poner acá el inconsciente, el estímulo funcional tiene la particularidad de por alguna razón haberse fijado en el inconsciente, ¿no? Ahora, ¿pero qué es lo que se fija? ¿Su estímulo? El estilo. Bueno, sí, el estilo de satisfacción. Bueno, más o menos. En realidad, es la representación o la agencia representante que está ligada al mundo del afecto. Ahí volvemos al mundo del afecto. Que de alguna forma tiene que exteriorizarse. ¿Por qué? Porque la pulsión implica eso, ¿no? El efecto de descarga. ¿Sí? Para Freud. ¿Y qué pasa? Cuando llega la represión, o sea, cuando llega al preconsciente, consciente, le corta el mambo. La represión dice, vos no pasás, esfuerzo de desalojo. Entonces, no te vas a manifestar. Parece algo actual. No digo nada porque después no tratan de adoctrinar la cosa. Pero bueno, esta emoción funcional siempre va a tratar de manifestarse. Se tiene que permanecer latente. ¿Sí? Por lo tanto, la función de la represión como esfuerzo de desalojo va a ser tratar de sostener esa representación ligada al mundo del afecto de esta forma. ¿Sí? Hacia el inconsciente. La va a atraer. Por lo cual, lo que va a decir Freud es primero y principal que la represión primaria ya va a ser una contrainvestidura. O lo que es lo mismo, una carga divinal de objeto que va a permanecer en lo consciente, que va a estar contrainvestida, que siempre va a estar ahí. Y ahí es donde va a estar instalada, vamos a decirlo así, la agencia representante o representante representativo de la representación, que es esto. ¿Sí o no? Esto es todo fuerza. Todo lo que ustedes ahora vean con flechitas en esta parte son todas fuerzas. Pero esto siempre quiere empujar, o sea, empuja. Pero se encuentra con la represión, consciente y preconsciente. Entonces vuelve y dice, no, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que hace? Conserva preconsciente
una relación de compromiso entre esas representaciones y busca por vía asociativa un reemplazo o un sustituto. A esto le vamos a poner R0, representación 0. Y va a buscar una representación que va a estar ligada al sistema preconsciente. En la conciencia va a tener que salir en algún momento. Pero ¿qué va a hacer? Va a tomar elementos ¿de dónde? Del mundo exterior. Objetos, representaciones de los objetos del mundo exterior que van a hacer justamente que esto nos salga. Entonces, ¿cómo va a salir? A través de otra representación sustitutiva. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede cuando no hay representación sustitutiva? Angustia. El mundo de afectos sale solo. Angustia y no sé por qué. Exactamente. Por repetición, todo este mecanismo, formación. Ahora, ¿hasta acá esto se entiende? Es mecánico, es bastante fácil. Tenemos el modo de afecto de la representación, como la agencia representante de la representación de la función, que va a estar siempre, mediante una contrainvestidura, va a permanecer siempre en lo inconsciente. Ahora, va a querer salir, y cuando quiere salir, se encuentra con la censura, y él va a decir un momentito, contrainvestidura. Contrainvestidura como contrario de fuerzas. ¿Sí? Vos te quedás donde estás. Vos te quedás donde estás, pero yo quiero salir y es un poquito más fuerte, ¿qué va a hacer? Bueno, va a encontrar por vía asociativa una representación que le venga a tratar de sustituir esa representación inconciliable al yo. ¿De dónde la toma? Del mundo exterior. Entonces, las pulsiones no son inconscientes. Perdón, las pulsiones no son conscientes, son inconscientes siempre. Lo único que podemos saber son sus subrogados. En otras palabras, lo que Freud hace con la pulsión es tratar de explicar todos esos síntomas o síntomas de la psiconeurosis de defensa con un concepto que no está aportado en la psicología de la época, que es la pulsión, ¿sí? Que es esa necesidad constante de que algo se satisfaga a mismo por algo particular. ¿Se entiende? Entonces, vamos con Dora. La succión del miembro viril se reprime y hay que buscar otra cosa. ¿Qué sería? Bueno, la señora acá. ¿Por qué? Bueno, en realidad a mí lo que me interesa es el chupeteo, pero lo que termina armando es que la relación sexual entre las personas va por ahí. Después el planteo es otro. Bueno, y una cosa más, sentimientos y sensaciones. Freud va a plantear exactamente lo mismo que con la pulsión y los estados afectivos. Sentimientos, no hay sentimientos inconscientes, porque pasa exactamente esto mismo. Ustedes lean Pulsiones y sus destinos. Cuando habla acerca del amor y el odio, como ambivalencia, lo van a entender un poquito más de lo que pasa entre el placer y el placer, pero puntualmente en qué es lo que sucede con las investiduras libidinales. ¿Sí? Siempre vamos a ser conscientes, pero de algo que nos pasa en realidad en el inconsciente, lo pulsional. ¿Sí? ¿Se entiende? La sensación es
justamente esa descarga que se siente, el sentimiento que se siente, esa sensación en la conciencia, que a su vez también es la que posibilita la pulsión de conservación, ¿no? Porque la sensación entra por sensaciones corporales. Entonces los sentimientos son inconscientes. Los sentimientos no son inconscientes. Los sentimientos son siempre conscientes porque implican a las investiduras ya del objeto, o a las investiduras incluso del propio yo. ¿Sí? Y eso es lo central. Lean puntualmente este capítulo de sentimientos inconscientes. Y bueno, nada más. ¿Alguna pregunta, duda? También los tiques psíquicos tienen que ver con esto. La vergüenza, la qué sé yo, son formas de mantener la represión mediante la represión al inconsciente inconsciente. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Preguntas? La persona es inconsciente de igual que los sentimientos. ¡Fuerte! La persona es inconsciente de igual que los sentimientos. No te escucho nada. Claro, no, es que creo que lo dijiste mal, porque dijiste que la pulsión es inconsciente al igual que los sentimientos, pero en realidad no. La pulsión es inconsciente y los Claro, sentimientos es no. inconsciente, claro, eso lo dijiste mal, porque dijiste así esa Y después lo dije bien. Sí, primero lo dije mal. Sí, bueno, Los sentimientos son inconscientes. No hay sentimientos conscientes. Ahí lo estoy diciendo mal acá. Los sentimientos son conscientes. Siempre. Lo que se siente, lo siento yo. ¿Cómo quiero? Pienso lo que siento. ¿Nos mantenemos hablando?